El siguiente video es en memoria de lideresas y líderes indígenas que fueron asesinados por proteger la integridad de su comunidad y territorio. A lo largo de la historia, las poblaciones indígenas han estado presentes aportando conocimientos ancestrales que se reflejan en expresiones culturales, formas de autogestión, conexión con la tierra, entre otros. Así, las poblaciones indígenas reúnen una serie de saberes que merecen ser visibles a toda la sociedad y derechos que aún están pendientes por respetar desde el campo político. Por ese motivo, en el video de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y dar clic en la campanita para enterarte cuando publiquemos nuevos contenidos relacionados con la diversidad e inclusión. Ahora sí, comencemos. Orígenes y propósito del Día de los Pueblos Indígenas. Desde el año 1995. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para recordar la primera reunión realizada por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en el año 1992. La principal finalidad de esta fecha es reconocer el aporte de las poblaciones indígenas mediante sus tradiciones, valores, idiomas, costumbres y demás cosmovisiones, ya que dichos aspectos han fortalecido identidades nacionales a lo largo del tiempo. ¿Qué entendemos por pueblos indígenas? En la región Asia-Pacífico se llama pueblos indígenas, pueblos originarios, nativos americanos o aborígenes americanos, a lo que antiguamente se denominaba indios o amerindios, es decir, a los pueblos descendientes de los pobladores originarios de América. Sus culturas se preservan más o menos intactas a pesar de los siglos de colonización europea. No existe, sin embargo, un criterio único para definir quiénes son o no los indígenas americanos. Por ejemplo, en algunas clasificaciones se incluyen a los esquimales y pueblos de lenguas na-dene y en algunas otras no. ¿Qué caracteriza a las poblaciones indígenas? Una de las principales características de los pueblos indígenas es que pertenecen a una tradición cultural, sobreviviente a la expansión mundial de las culturas occidentales europeas u otras grandes culturas. Por ende, suelen pertenecer a una tradición social distinta y ajena al Estado moderno. Asimismo, es usual que constituyan un sector minoritario dentro de sus respectivas naciones, aunque en muchas pueden alcanzar números considerables cuando no mayoritarios. Sin embargo, ello no necesariamente les garantiza el control del Estado, ni su integración a la sociedad moderna. En otro aspecto, las poblaciones indígenas cuentan con tradiciones narrativas, religiosas, lingüísticas, económicas, políticas y sociales que suelen ser marginales dentro de la organización de sus países y a menudo rechazadas, discriminadas o violentadas. Otra característica es que las poblaciones indígenas tienen miembros que poseen un mismo origen étnico, ya sea que se mantengan fieles a la tradición cultural aborigen o que se hayan integrado más o menos al Estado moderno. En términos generales, se estima que hay más de 5.000 grupos indígenas distintos, distribuidos en 90 países diferentes. Sus 350 millones de personas representan el 5% de la población mundial, aproximadamente, y son poseedores en total de unas 7.000 lenguas distintas. No obstante, se encuentran entre el 15% de las poblaciones más pobres del planeta.
¿Cuántas personas pertenecen a poblaciones indígenas en el mundo? De acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se estima que hay en el mundo alrededor de 370 millones de indígenas. Muchos de ellos todavía carecen de derechos básicos, y la discriminación y la exclusión sistemática siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad. Ejemplos de pueblos indígenas alrededor del mundo. Algunos ejemplos de pueblos indígenas en el mundo son los mapuches ubicados en Chile, los zapotecos en México, los maoríes ubicados en Nueva Zelanda, los sanos de Japón, los nenets de Rusia y los yanomami de Venezuela. ¿Cuántos pueblos indígenas hay en el Perú y dónde se encuentran? De acuerdo con la información del Ministerio de Cultura, en el Perú existen 55 pueblos indígenas que hablan 48 lenguas originarias, representados en más de 2 millones de personas, lo cual constituyen el 6.9% del total de la población peruana. Entre los pueblos indígenas peruanos más conocidos en los Andes están los Suro, Aymara y Quechuas, mientras que en la Amazonía están los Asáninca, Abajún, Sipibo-Conibo, entre otros. ¿Qué problemas enfrentan las poblaciones indígenas? Según un informe de la ONG Global Witness, muchos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos. Por ejemplo, en cuanto a los líderes ambientales asesinados, encabeza la lista Colombia con 65 asesinatos, seguido por México con 30, Filipinas con 29, Brasil con 20, Honduras con 17, República Democrática del Congo con 15, Guatemala con 13, Nicaragua con 12, Perú con 6 e India con 4. Ni la crisis sanitaria de 2020 hizo que los asesinatos se redujeran. En este escenario, los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y el confinamiento impuesto por los gobiernos en dicho año llevó incluso a que los defensores fueran atacados en sus propios hogares y a que perdieran las medidas de protección adecuadas. ¿Qué retos enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad? De acuerdo con el informe EPU 2018 sobre vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas, se identifican claramente dos derechos vulnerados. El primero es el derecho a la vida, que implica la protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Y, en segundo lugar, está vulnerado el derecho a la no discriminación vinculado al derecho a participar en la vida cultural y también vinculado con la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Dicho informe fue elaborado con la participación de organizaciones indígenas y se basa en un análisis documental técnico de 5 casos emblemáticos sobre vulneración de derechos humanos de pueblos indígenas en la cuenca amazónica por parte de empresas de capitales chinos y con gestión de la República Popular China. El impacto que se presenta en dicho informe incluye casos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. ¿Cómo se puede contribuir con las poblaciones indígenas? De acuerdo con la especialista en Derecho Internacional Público, Jessica Maeda, desde el Estado el gran reto del Bicentenario es que el Perú trascienda la condición de Estado independiente y se transforme en una sociedad verdaderamente democrática, donde no se limiten las oportunidades de participación política y representación de los pueblos indígenas con prácticas discriminatorias. Que el contexto nos obligue a dialogar, hacer mea culpa y reconocer esos problemas en los que debemos trabajar de manera urgente con el objetivo de pensar, hacer y conmemorar una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos de los demás. Desde la ciudadanía, es vital comprender que existen distintas cosmovisiones dentro de un mismo territorio nacional. Alcanzar esa comprensión implica reconocer que la visión del desarrollo no significa lo mismo para todos los grupos humanos.
El reto de la sociedad en conjunto está en el poder del diálogo y el establecimiento de sinergias que faciliten la coexistencia de diferentes perspectivas. Desde los sectores productivos de la economía, al ser los principales reclamos aquellos relacionados con la contaminación ambiental, el derecho a la consulta previa, el pago de compensaciones, entre otros, marca una hoja de ruta pendiente de conducirse de modo preventivo. Es decir, una licencia social basada en la protección y respeto ambiental, diálogo permanente con las comunidades y atención de las compensaciones correspondientes. Espero que esta información haya sido de tu interés. Recuerda que tienes el poder de contribuir con pequeñas acciones a un mundo mejor. Igualab está comprometida a trabajar con grupos en situación de vulnerabilidad, gobiernos locales, empresas, universidades, ONGs locales e internacionales. Si usted busca mejorar el acceso a la igualdad basada en la diversidad, comuníquese a consultas@igualab.org para más información. Finalmente, te invito a seguir a Igualab en nuestros canales de Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.